Esposa es expulsada por el millonario. 7 años después regresa con gemelos en brazos y un secreto que lo destruirá. En la vibrante Ciudad de México, Santiago Herrera se había forjado una reputación imponente en el competitivo mundo de la hotelería. Su imagen, siempre impecable y llena de confianza, era sinónimo de éxito y sofisticación. Sin embargo, en una tarde soleada, el destino le presentó algo que nadie habría podido predecir. Mientras recorría las calles empedradas del centro, Santiago descubrió un pequeño y acogedor restaurante en Oaxaca, regentado por una mujer cuya sencillez contrastaba con su propio estilo de vida lujoso. Al entrar, la atmósfera se impregnaba de aromas cautivadores y el murmullo suave de conversaciones distendidas. En la cocina, Isabela Duarte, una chef de modales humildes y mirada sincera, se entregaba con pasión a la preparación de cada plato. Con destreza, manejaba ingredientes frescos y tradicionales, creando recetas que contaban historias de su tierra y de sus raíces. Santiago, atraído por la autenticidad que irradiaba, se acercó sigilosamente para observarla en su elemento. «Disculpe, ¿cómo logra que cada platillo transmita tanto sentimiento?», preguntó él, con una voz que denotaba tanto admiración como sorpresa. «La cocina es mi forma de honrar mis orígenes», respondió Isabela, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro. «Cada receta lleva consigo el eco de mi infancia y la esperanza de un futuro mejor». Aquel instante marcó el inicio de un encuentro que desafiaba todas las convenciones. Santiago, acostumbrado a relaciones superficiales y alianzas estratégicas, sintió en Isabela algo genuino y transformador. No tardó en entablar una conversación que se extendió entre risas, confidencias y anécdotas que mostraban la profundidad de sus personalidades. Esa conexión inesperada no pasó desapercibida para quienes habitaban el estricto mundo de la élite mexicana. La noticia de su inusual romance recorrió la ciudad a una velocidad vertiginosa. En elegantes salones y en reuniones exclusivas, los murmullos crecían. Un distinguido empresario, en medio de una de esas tertulias, comentó en voz baja: «Es inconcebible que alguien de la magnitud de Santiago se deje envolver por un amor tan sencillo. ¿Acaso no teme perder todo lo que ha construido?». Santiago, con la mirada fija en la distancia, replicó con tono sereno: «El amor verdadero no se mide por posesiones ni por estatus. Es una fuerza que nos eleva y nos transforma, sin importar de dónde venimos». La respuesta resonó en el ambiente, dejando a muchos sin palabras y a otros llenos de incredulidad. Mientras tanto, en el refugio íntimo de aquel restaurante, la intimidad entre Santiago e Isabela florecía en medio de críticas y prejuicios. En varias ocasiones, compartieron miradas que decían más que 1000 palabras y diálogos cargados de promesas de un futuro distinto. Una noche, mientras la lluvia caía suavemente sobre las calles, los dos se encontraron en un rincón apartado del restaurante. El murmullo de la ciudad se mezclaba con el sonido de las gotas, creando una sinfonía melancólica. «A veces me pregunto si este camino vale la pena, si podremos realmente cambiar lo que otros piensan de nosotros», confesó Isabela, con voz entrecortada. Santiago, tomando su mano con firmeza, respondió con convicción: «Lo que vivimos es auténtico, y ningún juicio externo podrá borrar la verdad de nuestros sentimientos. El mundo quizá no lo entienda, pero nosotros sí sabemos lo que vale este amor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando una estela de esperanza y desafío. La pareja, a pesar de las controversias y la presión social, se mostraba decidida a forjar un camino propio, uno que desafiara las normas y las expectativas impuestas por la alta sociedad. Mientras las luces de la ciudad se fundían en el crepúsculo, se vislumbraba en sus rostros la convicción de que su historia estaba apenas comenzando, dejando en el ambiente una interrogante abierta, lista para llevarlos hacia nuevos desafíos y descubrimientos en el próximo capítulo de su extraordinaria aventura. La atmósfera, que apenas dejaba entrever una chispa de esperanza en el crepúsculo, se transformó de forma abrupta y dolorosa. Apenas habían terminado de susurrar promesas de amor eterno cuando un inesperado giro se impuso, desgarrando el frágil lazo que Santiago e Isabela habían comenzado a tejer. La noticia llegó como un golpe fulminante. Supuestas pruebas, manipuladas y orquestadas desde las sombras, afirmaban que Isabela había sido infiel a Santiago con su asesor de confianza, un hombre cercano y leal.
que hasta entonces había gozado de la total aprobación en el círculo íntimo del magnate. Sin esperar ni un instante para escuchar explicaciones, Santiago, herido y cegado por la furia, se lanzó a una decisión radical que marcaría el destino de ambos. En la opulenta mansión, repleta de lujos y reflejos de una vida impecable, las cámaras captaron cada instante de una escena desgarradora y cruel. Santiago, con voz áspera y sin titubear, ordenó a sus guardaespaldas que escoltaran a Isabela fuera de la residencia. Sin discusión, sin un solo intento de justificación por parte de la mujer, ella fue conducida por largos pasillos adornados con obras de arte, dejando atrás todo aquello que había sido símbolo de un amor sincero. No te atrevas a interponerte entre mi honor y mi dignidad, gritó Santiago con una mezcla de ira y desesperación, mientras la multitud de invitados observaba, incrédula, la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Santiago, espera. Esto no es lo que parece, clamó Isabela, con la voz quebrada y llena de lágrimas que nadie se atrevió a recoger. El sonido de pasos apresurados y murmullos incrédulos se mezclaba con el eco del adiós forzado. Isabela, sin poder replicar de forma coherente, salió de la mansión, llevándose consigo un misterioso sobre que, según decían algunos testigos, contenía documentos y algo que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El ambiente se impregnó de una mezcla de conmoción y resignación. Los presentes no podían comprender cómo el hombre que había mostrado tanta pasión tan solo minutos antes se transformaba en un juez implacable, dispuesto a condenar sin cuestionar. Santiago, con el rostro endurecido, se negó a escuchar el último ruego de Isabela, dejando a un lado cualquier atisbo de duda o comprensión. Mientras la noche caía sobre la mansión, la desolación se adueñó del recinto. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de desconfianza, y el adiós se transformó en un grito silente que retumbó en cada esquina del lugar. Algunos invitados, con el corazón en un puño, intercambiaban comentarios en voz baja. ¿Acaso nunca fue posible comprender la verdad detrás de lo que ocurrió? Es como si todo hubiera sido parte de un plan macabro, una artimaña para destruir lo que se tenía de sagrado. La frialdad de Santiago contrastaba de forma abismal con el dolor palpable de aquellos que presenciaron la escena. En un último intento por salvar lo irreparable, un amigo cercano se atrevió a interpelarlo en privado. Santiago, ¿estás seguro de que esta decisión es justa? ¿No crees que quizás haya algo que no conocemos? Pero el magnate, consumido por una ira que parecía inagotable, respondió con una mirada implacable. No permito que la traición manche mi honor, y aunque sea una sombra sin fundamento, no puedo arriesgarme a dudar. Mientras Isabela se desvanecía en la oscuridad de una noche incierta, la intriga se asentaba en cada palabra y cada silencio. El sobre misterioso en sus manos seguía siendo un enigma que, aún sin revelar su contenido, parecía prometer cambios irreversibles. La ausencia de una respuesta clara dejaba en el aire una pregunta angustiosa: ¿había sido realmente la traición la que justificaba aquel adiós o existía una verdad oculta tras las máscaras del poder y el orgullo? La historia, tan intensa y dolorosa, no hallaba su conclusión en aquel instante. El destino, implacable e incierto, se disponía a continuar su curso, dejando a todos en vilo y con el corazón latiendo con fuerza. A la espera del próximo capítulo que pudiera arrojar luz sobre la verdad escondida tras ese acto devastador. El eco de aquella expulsión dolorosa aún resonaba en los pasillos de la memoria, pero 7 años son suficientes para que un corazón aprenda a endurecerse, un orgullo se fortalezca y una vida se transforme por completo. Santiago, cuya reputación en el mundo de los negocios se había afianzado con el paso del tiempo, asistía a una lujosa ceremonia gastronómica en Cancún para ampliar sus conexiones y, de paso, deleitarse con las nuevas tendencias culinarias que, según anunciaban, iban a revolucionar el sector hotelero. El gran salón del resort escogido para el evento irradiaba esplendor, enormes lámparas de cristal colgaban del techo abovedado, mientras los invitados desfilaban con atuendos elegantes y copas de vino espumante en mano, dispuestos a celebrar el talento de los chefs más prominentes del momento. Santiago, con postura firme y un aura de seguridad, recorría cada rincón con la mirada, aunque sin un entusiasmo auténtico.
El murmullo de voces sofisticadas se mezclaba con el tintineo de copas, generando un ambiente sofisticado que, de alguna manera, le resultaba monótono. Sin embargo, en el instante en que el presentador anunció la llegada de una destacada invitada, algo cambió en la atmósfera. Una mujer emergió con paso firme por la entrada principal, acompañada por dos niños de rasgos inconfundibles. Era imposible ignorar la presencia que irradiaba. Aunque muchos no la reconocieron de inmediato, Santiago supo quién era desde el primer segundo. Isabela había regresado. 7 años se comprimieron en un único latido, mientras Santiago contenía la respiración. Ella lucía distinta, más segura, más esbelta, con un vestido sencillo pero de corte impecable y un aire de independencia que proyectaba en cada paso. No mostraba rastro de aquella vulnerabilidad de antaño, y la expresión de su rostro denotaba aplomo, como si el tiempo y la distancia hubiesen forjado una muralla infranqueable a su alrededor. Junto a Isabela caminaban dos pequeños idénticos, con miradas despiertas y curiosas, como si el brillo de ese lugar sofisticado les resultara tan fascinante como confuso. Los cabellos oscuros y los rasgos de sus rostros reflejaban una verdad innegable, se parecían a Santiago en cada detalle, evocando su propia imagen infantil. El impacto fue tal que el empresario sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Un temblor, mezcla de estupor y reconocimiento, le sacudió el alma. ¿Podría ser posible?, musitó Santiago para sí mismo, con los ojos fijos en los niños, intentando ignorar la oleada de recuerdos que amenazaba con sacudir su corazón. La aparición de Isabela no pasó desapercibida para los demás invitados. Varias miradas se posaron en esa inusual escena, una chef que pocos conocían en profundidad, pero cuyo porte denotaba seguridad, y dos niños que parecían ser su viva imagen multiplicada por 2. Algunos cuchicheaban especulaciones, preguntándose quién era ella y por qué avanzaba con tanta determinación hacia la sección central del salón, donde se encontraban los stands de los prestigiosos exponentes culinarios. «Isabela, bienvenida», exclamó, con una cortesía empapada de nerviosismo, uno de los organizadores del evento, mientras la invitaba a subir a una pequeña tarima. «Nos honra tenerla aquí para compartir su innovación gastronómica. ¿Qué nos trae desde tan lejos?». Isabela mantuvo la compostura. Sonrió apenas, con un matiz de formalidad que no dejaba espacio para malentendidos. Los niños observaban la multitud, expectantes, alzando la mirada hacia su madre como buscando su aprobación. Santiago, incapaz de permanecer inmóvil, avanzó con cautela entre la gente, sorteando camareros y mesas decoradas con arreglos florales. Necesitaba verla de cerca, confirmar que no se trataba de un espejismo. «Tú», susurró, un tanto alterado, cuando por fin estuvo a escasos pasos de ella. Isabela le dirigió una mirada fría, sin demostrar sorpresa ni vacilación. Con un gesto calmado, colocó una mano sobre el hombro de uno de los gemelos, dejando claro que su prioridad eran ellos. «Lo sé. No esperabas verme aquí», respondió en voz baja, con un tono tan sereno como hiriente. Santiago percibió en esa frase algo más que reproche, una declaración firme de que su aparición no tenía nada que ver con reconciliaciones o explicaciones del pasado. Era evidente que no había venido a ofrecer disculpas ni a pedir una segunda oportunidad. Había otros motivos, enterrados en esos 7 años de silencio, que la impulsaban a caminar por aquel escenario con la cabeza en alto. Con el corazón retumbando en su pecho, el magnate intentó acercarse a los pequeños, ansioso por desentrañar la verdad. Sin embargo, Isabela interpuso su brazo, sugiriendo que aún no era el momento. Los organizadores del evento pedían la atención de la nueva invitada para que iniciara su presentación, y ella, sin apartar la mirada de Santiago, tomó aire y se dispuso a hablar ante el público. Como si este reencuentro no constituyera una afrenta emocional. La tensión palpable entre ambos reflejaba el abismo que se había abierto años atrás. Mientras los ojos de Santiago seguían fijos en los niños, quienes compartían sus propios rasgos, comprendió que esta sorpresa conllevaba más que una simple coincidencia. Algo trascendental latía en el trasfondo y estaba a punto de salir a la luz, arriesgando la tranquilidad que él creía haber ganado tras tanto tiempo de ruptura y resentimiento.
Lo que Santiago no podía predecir era hasta qué punto la presencia de Isabela y de aquellos gemelos transformaría no solo su vida, sino el rumbo de todos los que presenciaban aquella escena. Las verdaderas razones que impulsaban a la chef a regresar, tras años de ausencia, aún permanecían en las sombras, aguardando el instante perfecto para desvelarse. Y mientras el público aplaudía su intervención, la historia recién empezaba a tejer un nuevo capítulo, dejando en el aire la certeza de que nada volvería a ser igual. El aplauso del público aún resonaba en el salón, y la atención se dispersaba poco a poco mientras Isabela abandonaba la tarima con paso firme. Santiago, sin apartar la mirada de los niños que caminaban a su lado, decidió acercarse para despejar las dudas que lo acechaban desde el instante en que los vio. Sin embargo, Isabela apenas lo miró de reojo y continuó avanzando, dejando claro que no deseaba entablar una conversación privada con él. Consciente de que un encuentro directo sería complicado en ese momento, Santiago optó por observar a los chicos desde una distancia prudente. En cada gesto, en cada risa fugaz, distinguía retazos de su propio pasado. La manera en que uno de ellos arrugaba la nariz al sonreír le recordaba vivamente su costumbre infantil frente al espejo. Su respiración se aceleró al notar el sutil parecido que, para él, confirmaba una idea cada vez más contundente: esos dos niños tenían su sangre. Esa misma noche, cuando el evento comenzó a decaer y varios invitados se marchaban, el magnate reunió el coraje para enfrentar a Isabela fuera del recinto. La encontró al pie de una fuente iluminada, donde los gemelos contemplaban el agua con curiosidad. El aire cálido de Cancún envolvía la escena, mientras las estrellas tintineaban con un brillo plácido. «Necesito hablar contigo», dijo Santiago, con un tono que mezclaba urgencia e inseguridad. Isabela, sin apartar la vista de los pequeños, respondió en voz baja: «No hay mucho que decir. Yo no regreso para recuperar el pasado, ni para que te sientas obligado a nada». Los niños, ajenos a la atención de los adultos, se entretenían chapoteando el agua con los dedos. Santiago sintió un nudo en la garganta al verlos tan cerca y, a la vez, inalcanzables. ¿Son mis hijos?, se atrevió a preguntar, aunque en el fondo ya presentía la respuesta. Isabela soltó un suspiro profundo y se giró para mirarlo directamente. Sus ojos reflejaban un temple férreo, forjado en años de distancia y silencio. «Ellos tienen una vida lejos de todo lo que representa tu apellido. No quiero que se acerquen a nada relacionado con la familia Herrera, mucho menos a las intrigas que rodean tu imperio». La franqueza de sus palabras fue como una bofetada emocional. Santiago tuvo que aferrarse al borde de la fuente para no perder la compostura. Su mente regresó a los recuerdos de la mansión, a las acusaciones que él mismo había defendido sin dar una oportunidad a la verdad. Sintió el peso de la culpa ardiéndole en el pecho, pero también notó que el amor por esos niños ya germinaba con fuerza en su interior. «Isabela, no puedes pretender que desaparezca otra vez de sus vidas. Si son mis hijos, tengo derecho a saberlo», insistió, sin alzar demasiado la voz, para no asustar a los pequeños. Ella negó con la cabeza y contestó con tono firme: «Santiago, dejaste claro lo que opinabas de mí cuando me expulsaste sin escuchar explicaciones. Tú y tu familia crearon un muro que destruyó mi confianza. No espero comprensión, solo exijo que respetes mis límites». El viento cálido acariciaba los cabellos de los niños, que continuaban sumidos en su propio mundo, fascinados por las luces que danzaban sobre la superficie del agua. Mientras tanto, la impotencia se adueñaba de Santiago. Deseaba acercarse, abrazarlos, decirles que tenía un espacio en su corazón para ellos, pero algo en la mirada de Isabela le indicaba que no sería tan sencillo. Las grietas del pasado no cicatrizarían por una simple confrontación en una noche cualquiera. Aún así, cada segundo que contemplaba a los niños reforzaba su certeza: eran fruto de aquel amor que en su momento había creído inmenso, y que él mismo destruyó con reproches y su desmedido orgullo. Se preguntaba por qué Isabela ocultó su existencia durante tanto tiempo. ¿Había sido por miedo, por protección o por puro rencor? Las interrogantes se multiplicaban en su mente, amenazando con robarle el aliento. Se debatía entre la urgencia de descubrir la verdad y la necesidad de no alterar la vida que Isabela aseguraba haber construido para los gemelos.
En un arranque de valentía mezclado con angustia, se dispuso a insistir. Hagamos lo correcto. Si ellos son mis hijos, quiero ser parte de su mundo. Sé que no merezco tu confianza, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Isabela bajó la mirada, como si aquello representara un punto débil en su determinación. Las luces de la fuente se reflejaron en sus ojos, añadiendo un matiz doloroso a la situación. Finalmente, alzó el rostro y dijo con voz temblorosa: no es tan simple. Hay mucho que ignoras y que jamás me dejaste explicar. La noche avanzaba, y las sombras se alargaban como presagio de las revelaciones aún ocultas. Los pequeños, ajenos a la intensidad de la conversación, se voltearon hacia su madre, reclamando que continuaran el paseo. Isabela los tomó de la mano y, sin despedirse, se alejó por el sendero que conducía hacia la salida del complejo. Santiago se quedó inmóvil, contemplando las siluetas que se difuminaban en la penumbra, sabiendo que este reencuentro no hacía más que abrir un capítulo plagado de incógnitas. La incertidumbre lo invadió. Mientras la brisa acariciaba su rostro, entendió que debía averiguar por qué Isabela eligió mantenerlo en la oscuridad y qué secretos giraban en torno a esos dos niños, cuya sola presencia empezaba a sacudir todos los cimientos de su vida. ¿Encontraría el coraje para desenredar un pasado que parecía más denso y complicado de lo que jamás imaginó, o se enfrentaría a un laberinto sin salida, donde las respuestas le serían negadas una y otra vez? Las dudas que invadían a Santiago desde el reencuentro con Isabela parecían no tener fin. Cada nueva mañana se alzaba con la misma pregunta: ¿sería capaz de derribar la barrera de desconfianza que ella había erigido en torno a su corazón? Tras la presentación en Cancún, él buscó mantenerse cerca de sus hijos, casi por instinto, aunque evitar un choque frontal con Isabela requería una estrategia tan delicada como impredecible. A pesar de su aparente indiferencia, ella aceptó que los niños compartieran instantes con Santiago bajo condiciones muy específicas: nada de paparazzi, ni discusiones frente a ellos, ni promesas que no pudiera cumplir. Así, sus primeros encuentros se llevaron a cabo en lugares tranquilos, lejos de la mirada curiosa de la prensa y de la sociedad que en otro tiempo presenció su ruptura. Los gemelos, ajenos a los resentimientos adultos, recibían a Santiago con sonrisas tímidas, transformadas en un torrente de emoción cuando él les proponía una salida. Cierta tarde, en un parque soleado, los niños corrieron a abrazarlo con tal espontaneidad que Isabela, sentada en un banco, sintió que algo se estremecía dentro de ella. Su corazón latió más fuerte al ver cómo un balón rodaba y terminaba en los pies de Santiago, quien se ofrecía a enseñarles algunos trucos de fútbol que recordaba de su infancia. «Y mira, puedo hacerlo», exclamó uno de los gemelos, lanzando el balón hacia el arco improvisado entre dos árboles. «Bien hecho», respondió Santiago, aplaudiendo. «Pero debes mantener la vista en la trayectoria para calcular el momento exacto de chutar». Isabela observaba la escena con cautela. Cada sonrisa, cada expresión de orgullo que encendía el rostro de los pequeños incrementaba la nostalgia en ella. Rememoraba aquellos días en que sus sentimientos por Santiago eran tan intensos como el fulgor de un rayo de sol. Sin embargo, una parte de su ser se resistía a ceder ante el pasado que tanto daño le hizo. Por las tardes, cuando Santiago pasaba a recoger a los niños para llevarlos a pasear, se producían silenciosos intercambios de miradas entre él e Isabela. Ella mantenía un tono distante, pero a la vez no podía evitar que su mirada se posara en el hombre que un día le hizo creer en el amor infinito. Era evidente que Santiago no solo buscaba la alegría de los niños, sino recuperar un vínculo que la traición, o la falsa traición, como ahora lo sentía, había destrozado. «Tú sabes que no quiero que se acostumbren a algo inestable», advirtió Isabela en una ocasión, mientras entregaba a los gemelos unas mochilas con refrigerios. «No tolero la idea de que un día te desvanezcas de sus vidas, como lo hiciste conmigo». Santiago bajó la mirada un instante, reconociendo el peso de sus errores pasados. «Entiendo tu desconfianza. Pero he cambiado, y lo que estoy haciendo ahora no es un mero capricho. Quiero conocerlos y estar presente para ellos». La voz de Santiago sonaba segura, aunque también revelaba un matiz de vulnerabilidad. Isabela percibió en sus ojos un dejo de arrepentimiento. Le costaba creer en su nueva actitud,
pero ver la forma en que los niños reían a su lado la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir. En una mañana nublada, coincidieron en una cafetería modesta, lejos del bullicio de la zona hotelera, para entregar a los gemelos unos cuadernos que necesitaban para un taller de manualidades. Allí, entre el aroma a pan recién horneado y el murmullo de comensales, se desencadenó una conversación cargada de tensión contenida. ¿De verdad crees que el dolor se borra así de simple?, preguntó Isabela, sorbiendo un sorbo de café. Su mirada era un escudo, tratando de protegerse de cualquier ilusión. No espero borrar nada, respondió Santiago, en un tono mesurado. Sé que no bastan promesas para reparar el daño. Pero deseo que entiendas que no busco una reconciliación forzada, sino un camino en el que podamos coexistir por el bien de ellos y, si cabe, por el nuestro. Los niños, sentados en una mesa contigua, charlaban entre risas sobre los planes de la tarde. Isabela desvió la vista hacia ellos y recordó las veces que habría querido compartir su felicidad con el padre que consideraba ausente. Sin proponérselo, su mente dibujó escenas de un pasado que creía enterrado, paseos por la playa, proyectos de vida juntos y la ternura que un día los unió. Aquella nostalgia, sin embargo, era contrastada por el recuerdo de la humillación y las heridas que Santiago contribuyó a provocar. Isabela deseaba proteger a los gemelos de la misma decepción que la marcó. No obstante, cada encuentro hacía tambalear sus defensas, pues bastaba una mirada cómplice de él hacia los niños para encender en su interior la llama que creía extinta. La tensión crecía y, paradójicamente, la cercanía también. El deseo oculto en los silencios se intensificaba, pese a las precauciones que ambos intentaban mantener. Santiago, consciente de que nada sería sencillo, insistía con gestos pequeños pero constantes, acompañaba a los niños al colegio. Les compraba libros de cuentos y se esforzaba por ganar la confianza de Isabela sin invadir su espacio. Ella, aunque se mostraba firme, notaba que sus propias barreras comenzaban a fracturarse, a pesar de que el recuerdo de la traición seguía palpitando con fuerza. Mientras el cielo de la ciudad se cubría con un velo rojizo al atardecer, la relación entre ellos se transformaba en un cúmulo de emociones contradictorias. Había cicatrices profundas, pero también una chispa que se negaba a apagarse. Los niños reían cuando Santiago los cargaba sobre sus hombros, e Isabela contemplaba esa escena con un nudo en la garganta, cuestionándose si alguna vez podría perdonar o si sus temores la condenarían a un rencor eterno. La cercanía creciente entre Santiago y los niños, unida a la atmósfera ambigua que persistía con Isabela, terminó despertando un cúmulo de preguntas que él ya no podía ignorar. Cada conversación inconclusa y cada mirada esquiva lo empujaban a escarbar en el pasado, buscando respuestas sobre el supuesto engaño que había truncado su vida afectiva. Las contradicciones eran tan evidentes que Santiago se propuso indagar por su cuenta, aún consciente de que ahondar en ese camino podía desenterrar secretos demasiado oscuros. Movido por esa urgencia, se dirigió a la antigua mansión Herrera en la Ciudad de México. Habían transcurrido años desde la vez que Isabela salió de allí en medio de cámaras y titulares sensacionalistas. Al entrar en el despacho que perteneció a su familia, sintió el peso de los recuerdos, las paredes cubiertas con retratos que celebraban el éxito del apellido y estantes abarrotados de libros y documentos confidenciales. Tras una búsqueda exhaustiva, Santiago encontró archivos ocultos en un cajón con doble fondo. Entre ellos, figuraban correos electrónicos, estados financieros y el nombre de una empresa fachada relacionada con la adquisición de terrenos costeros. La suma de pruebas resultaba confusa al principio, pero una vez las fue ordenando, notó la coherencia de una trama que apuntaba directamente a su padre, don Lorenzo Herrera, y a un consorcio dedicado a negocios turbios. Con el corazón acelerado, Santiago leyó anotaciones que mencionaban extensos proyectos hoteleros en zonas protegidas, sobornos a funcionarios y la existencia de un plan para culpar a Isabela de algo que nunca sucedió. Un mensaje en particular lo dejó helado. El inconveniente persiste. Y sabe más de lo que debería y no está dispuesta a guardar silencio. Busquemos una forma de desacreditarla antes de que sea tarde. Los papeles sugerían que don Lorenzo temía que aquella mujer revelara la verdad sobre la corrupción y los fraudes que se tramaban en torno a la construcción de resorts ilegales.
Ahí estaba la verdadera razón por la que Isabela fue apartada y, probablemente, amenazada. Ella representaba un peligro para los planes familiares, pues había encontrado pruebas que incriminaban a la poderosa dinastía. Consternado, Santiago abrió un archivo fotográfico que mostraba imágenes alteradas y conversaciones falsificadas con la clara intención de inculpar a Isabela. Comprendió, casi con dolor físico, que la supuesta traición nunca ocurrió. Era él quien había dado por ciertas las injurias que su propio padre fraguó para deshacerse de cualquier obstáculo. Un temblor recorrió su cuerpo. Se sintió indignado y culpable por haber creído en mentiras tan burdas y recordó el día en que expulsó a Isabela sin darle oportunidad de explicarse. La furia que sintió hacia don Lorenzo se mezcló con el peso de saber que, durante años, él había tratado como enemiga a la verdadera víctima de aquella conspiración. ¿Por qué te empeñaste en destruirla de esa manera?, murmuró con la voz estrangulada, mirando un retrato de su padre en la pared. La imagen altiva de don Lorenzo no podía responderle, pero en la mente de Santiago resonaban las palabras de aquellos documentos. Se había utilizado todo tipo de maniobras para proteger un imperio levantado con cimientos sucios. Isabela, al descubrir esas maniobras, se había vuelto un blanco al que era preciso eliminar mediáticamente. Tras ordenar los papeles, Santiago abandonó la mansión con un nudo en el estómago. Necesitaba confirmar cada detalle, pero ya poseía la certeza de que el engaño provenía de su propia sangre. Se dirigió a una de las propiedades familiares, donde esperaba hallar a don Lorenzo para confrontarlo cara a cara. El trayecto le pareció interminable, mientras la ira crecía al imaginar cuántas personas habrían sido dañadas por esas artimañas. En el trayecto, le vino a la mente el recuerdo de Isabela con sus hijos en el parque, las sonrisas que compartían y la tristeza que ella no lograba disimular. Ahora entendía la magnitud de su silencio y la razón por la que había huido. Un nuevo dolor lo atravesó al pensar en todo el tiempo perdido, en cada día que no pudo estar al lado de los gemelos por creer en mentiras. El choque entre la verdad y la mentira se había vuelto imposible de ignorar. Con cada kilómetro que recorría en su auto, Santiago se convencía de que la única forma de redimirse era exponer a don Lorenzo y reparar, en lo posible, el daño que él mismo había legitimado. Sin embargo, la magnitud de la conspiración apuntaba a peligros más grandes que una simple disputa familiar. Y mientras el cielo se teñía de un matiz gris que presagiaba tormenta, Santiago entendía que su siguiente paso no solo decidiría el futuro del Imperio Herrera, sino también la oportunidad de recuperar una confianza que se había roto hacía ya demasiado tiempo. Un giro ineludible estaba a punto de producirse, abriendo la puerta a revelaciones que, sin duda, pondrían en jaque todo lo que creía conocer. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Poco después de que Santiago descubriera el complot urdido por su padre, supo que Isabela contaba con información aún más detallada de lo que imaginaba. Los papeles que él había encontrado en la mansión solo eran la punta del iceberg. En un encuentro planeado con cautela, logró convencerla de reunirse en un café discreto del centro de la ciudad, lejos de curiosos e indiscreciones. Al verla sentada con la mirada firme, comprendió de inmediato que aquella mujer ya no temía a las amenazas de su pasado. «Te he estado buscando para aclarar esto», murmuró Santiago, tomando asiento frente a ella. Isabela bebió un sorbo de té y lo observó sin pestañear. «¿Estás seguro de querer la verdad? A veces, conocerla implica un precio que no todos están dispuestos a pagar». Santiago sostuvo su mirada, como si tratara de infundirse valor. Necesitaba respuestas. He leído algunas pruebas. Sé que el grupo Herrera incurrió en prácticas ilegales, pero no tengo el panorama completo. Por favor, dímelo todo. Isabela extrajo unos documentos de su bolso. Eran carpetas con logotipos de empresas desconocidas para él, pero que estaban vinculadas de manera directa a proyectos hoteleros y a supuestas inversiones turísticas. Estas compañías de papel recibieron grandes sumas de dinero, todas provenientes de las cuentas de la familia Herrera. En la superficie, simulan ser constructoras que levantan hoteles o complejos turísticos, pero no existe nada real detrás. Son fachadas,
solo nombres vacíos que sirven para lavar capitales. La voz de Isabela se quebró por un instante, recordando el peligro que corría cuando descubrió esa maniobra. Cuando me di cuenta de la magnitud de esto, supe que corría un gran riesgo. Comencé a guardar copias de cada documento que llegaba a mis manos. Quería proteger a mis hijos, pero también estaba cansada de encubrir un crimen que podía costar vidas. Tu padre, al percatarse de que yo sabía demasiado, decidió sacarme de su camino a toda costa. Santiago deslizó la mirada por cada papel que Isabela le entregaba. Gráficas de supuestas construcciones, contratos inflados y transferencias millonarias confirmaban la profundidad del fraude. El nombre de su padre aparecía en cada una de las firmas, vinculado con cómplices que incluían a políticos y empresarios influyentes. La rabia y la vergüenza lo consumieron al mismo tiempo. Si esto sale a la luz, destruirá no solo el imperio, sino también a todas las personas involucradas. Tú misma podrías verte implicada, advirtió él, sintiendo la responsabilidad y el temor de quien reconoce que la tormenta que se avecina será catastrófica. Ya he vivido con esa carga demasiados años, replicó Isabela, con un tono que mezclaba cansancio y determinación. En este punto, no me importa el precio. Prefiero enfrentar el juicio que seguir viviendo escondida o negando lo que sé. He pasado demasiado tiempo huyendo de la sombra de tu padre. El silencio que siguió resultó asfixiante. Santiago entendió que, si ella lo denunciaba todo ante las autoridades, él también sería señalado. Su nombre figuraba en algunos documentos, aunque sin su consentimiento. Pero la opinión pública, tan dispuesta al escándalo, le crucificaría sin contemplaciones. Dame unos días, sugirió al fin, buscando una salida. Quizá podamos encontrar un modo de entregar a los verdaderos culpables sin que tú o los niños carguen con las consecuencias. Isabela negó con la cabeza, cansada de medias tintas. Llevo años escuchando promesas, temiendo por mi vida y por la de mis hijos. No estoy dispuesta a un pacto que te salve de todo. Si no lo hago público, terminaré siendo cómplice. ¿En qué me convertiría entonces? La pregunta resonó en la mente de Santiago, quien vio en los ojos de ella una mezcla de honestidad y dolor. Se dio cuenta de que la decisión que tomara no solo afectaría a su familia, sino también el futuro de Isabela y los gemelos. Una parte de él, por orgullo, deseaba mantener vivo el legado que los Herrera habían forjado durante generaciones. Sin embargo, otra parte intuía que era el momento de enmendar una injusticia atroz y demostrar que podía hacer lo correcto. Ella guardó los documentos con cuidado, como si fueran la llave a un destino nuevo. Al levantarse de la mesa, lanzó una última mirada a Santiago, que seguía sumido en un mar de dudas. Te lo advierto, no hay vuelta atrás. Decide pronto de qué lado vas a estar. Las palabras de Isabela seguían resonando en la mente de Santiago como un eco que no daba tregua. Decide pronto de qué lado vas a estar. Con esa sentencia, el mundo del magnate se había sacudido de raíz. Durante años había manejado inversiones con mano firme, confiando en que sus decisiones eran inapelables. Sin embargo, ahora enfrentaba una realidad que lo desnivelaba por completo. No solo la familia Herrera se sostenía sobre cimientos corruptos, sino que él mismo había sido un peón en una estrategia mucho más perversa de lo que alguna vez imaginó. Los días siguientes se convirtieron en un infierno de culpa y dolor. Cada mañana, Santiago despertaba con la cabeza aturdida y un dolor punzante en el pecho. El peso de la vergüenza por haber juzgado mal a Isabela, haberla expulsado de su vida y de la de los hijos que no conoció a tiempo, lo abrumaba sin piedad. Solía pasearse de un lado a otro en su lujosa residencia, vacía de alegría, con el celular en la mano, incapaz de hacer una llamada decisiva. La prensa, siempre hambrienta de titulares, seguía sus movimientos, sospechando que algo ocurría tras bambalinas, aunque nadie aún supiera la magnitud del escándalo que se avecinaba. En una noche especialmente tormentosa, Santiago se refugió en su despacho. Observó con rabia un retrato enmarcado de su padre, don Lorenzo, colgado en la pared. Apretó los puños y lanzó un susurro cargado de resentimiento. ¿Cómo pudiste manipularme así? Me hiciste creer que ella era la enemiga. Las horas se le fueron en aquel desvelo, bebiendo sorbos de café amargo y revisando, una y otra vez,
la documentación que confirmaba las artimañas criminales perpetradas durante años. Él, el hombre que se jactaba de tener todo bajo control, apenas era una pieza que su padre había manejado a conveniencia. Sabiendo esto, la furia se mezclaba con la impotencia y, en ciertos momentos, un nudo en la garganta le impedía contener las lágrimas. Por la mañana, con la mirada enrojecida y los hombros pesados, Santiago decidió que necesitaba ver a sus hijos. Su cabeza le exigía buscar un respiro, una razón para encontrar algo de sentido en medio del caos. Contactó a Isabela y pidió permiso para llevarlos a un parque cercano, argumentando que solo sería por un par de horas. Contra todo pronóstico, ella aceptó, aunque sin ocultar su cautela. En aquel parque lleno de árboles frondosos, los niños corrieron a su encuentro, ajenos a la tormenta interna que desataba su presencia. Cada risa de los gemelos y cada mirada de complicidad entre ellos era un bálsamo que le recordaba, dolorosamente, lo mucho que había perdido. Con la voz temblorosa, intentó entablar una conversación sincera. «No saben cuánto siento todo esto», murmuró, acariciando con torpeza la cabeza de uno de los pequeños. «¿Por qué hablas así, papá?», preguntó el otro, intrigado. Santiago se bloqueó un instante, mordiéndose el labio para no soltar una confesión que los niños no estaban listos para entender. Sin embargo, ese atisbo de inocencia le brindó una fuerza renovada. Bajo el sol que se filtraba entre las hojas, sintió el calor de unas manos diminutas que se aferraban a las suyas, como si le dieran permiso para creer que aún había salvación. Más tarde, cuando Isabela llegó para recoger a los pequeños, lo encontró sentado en un banco, cabizbajo, mientras ellos le contaban emocionados sus aventuras del día. Antes de partir, ella lo miró fijamente, con mezcla de ternura y desconfianza. Sintió que, por primera vez, veía en él a un hombre destrozado que clamaba por una segunda oportunidad. «Necesitas decidir qué vas a hacer con toda esa información», le dijo en un tono casi susurrante, como si temiera que alguien más la oyera. «Pero no demores mucho». Santiago asintió, incapaz de articular palabra. Comprendía que el tiempo corría en su contra. La delicada línea que separaba la verdad de la ficción se había borrado, y la encrucijada exigía más que un simple arrepentimiento. Implicaba un sacrificio real para intentar reparar el daño y frenar la corrupción que lo había ensombrecido todo. La determinación que había crecido en Santiago tras asumir los secretos oscuros de su familia finalmente lo llevó a la confrontación definitiva. Consciente de las repercusiones, organizó una conferencia de prensa en un prestigioso hotel de la Ciudad de México, el cual solía ser escenario de celebraciones para la élite empresarial. Sin embargo, en esta ocasión, los reflectores apuntaban a una tormenta que amenazaba con derrumbar al clan Herrera para siempre. La sala principal, abarrotada de periodistas y cámaras de televisión, bullía de expectativa. Santiago se abrió paso hasta el estrado, sintiendo la mirada atenta de reporteros ansiosos por una primicia que prometía estremecer al país. A su lado, don Lorenzo, con el ceño fruncido y la frente perlada de sudor, parecía incapaz de imaginar que su propio hijo estaba a punto de exhibir la trama de corrupción que ellos mismos habían urdido por años. «He convocado a todos ustedes hoy para revelar la verdad que durante tanto tiempo estuvo oculta», comenzó Santiago, aclarando su garganta y mirando fugazmente a su padre. La familia Herrera, a través de empresas fantasma, ha amasado una fortuna ilícita basada en la construcción de hoteles inexistentes y en el lavado de capitales. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Algunas voces murmuraron, otras se apresuraron a lanzar preguntas al aire. Don Lorenzo apretó los puños, mostrando un enojo creciente que asomaba tras la máscara de compostura habitual. «Mientes», gritó, con una voz temblorosa y cargada de rabia. «¿Cómo te atreves a difamar así el legado de nuestra familia?». Santiago sacó de un maletín varios documentos que había obtenido gracias a Isabela, esos mismos que confirmaban el alcance de las actividades ilegales. Los mostró a los reporteros, levantando fotografías y registros bancarios que señalaban a don Lorenzo como principal autor intelectual de los fraudes. «Esta es la prueba contundente de que nada de lo que afirmo es una calumnia», sentenció Santiago, golpeando la mesa para acentuar cada palabra. «Existen nombres,
fechas, transferencias y testimonios que demuestran que todo el imperio se levantó sobre cimientos corruptos. El murmullo de la prensa se convirtió en un estruendo de frases y voces que exigían aclaraciones inmediatas. En cuestión de segundos, las redes sociales se llenaron de titulares escandalosos. Los espectadores que seguían la transmisión por televisión o en sus dispositivos parecían presenciar el derrumbe de una fortaleza que, hasta ese instante, lucía inquebrantable. Don Lorenzo, bañado en sudor, se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Un grupo de asesores y guardias de seguridad intentó sostenerlo cuando, de pronto, se desplomó contra la tarima. La conmoción sacudió la sala. El patriarca de los Herrera, causante de los engaños que empujaron a Santiago a esta revelación, sufría un infarto frente a las cámaras que lo habían glorificado por décadas. En el caos consiguiente, paramédicos ingresaron para asistirlo, mientras la prensa registraba cada detalle sin piedad. Al mismo tiempo, los inversionistas que alguna vez respaldaron a la familia se apresuraron a anunciar su desvinculación. Acciones en la bolsa cayeron en picada, y los socios que formaban parte de la red delictiva desaparecieron o negaron cualquier relación. En cuestión de días, todas las empresas de los Herrera quedaron paralizadas, la reputación de la dinastía quedó arrasada y la mansión que antes irradiaba poder se sumió en un silencio fantasmal. Isabela, cuya identidad salió a la luz a raíz de la confesión de Santiago, se convirtió en blanco de amenazas. Aquellos cómplices que no habían sido descubiertos temían que ella continuara sacando a la superficie más secretos. Sabiendo que su seguridad y la de los gemelos estaban en juego, tomó la decisión de refugiarse temporalmente en una localidad lejana. Santiago intentó ofrecerle escolta, pero la desconfianza todavía arraigada en ella la llevó a rechazar la ayuda directa, optando por mantener un perfil bajo hasta que la tempestad amainara. A pesar de su deseo de proteger a Isabela y a los niños, Santiago se halló en un punto sin retorno. Su declaración pública había desencadenado una reacción en cadena que no podía detener. Mientras don Lorenzo se debatía entre la vida y la muerte en un hospital privado, los medios devoraban sin tregua todo lo relacionado con la caída de los Herrera. En la calle, la gente comentaba la noticia con indignación o morbo, hablando de la familia intocable que se había desplomado con estrépito. Sin embargo, la guerra interna no había concluido. Otros actores salieron a la luz, buscando culpar a Santiago por lo ocurrido o minimizar su valentía al denunciar. Los tribunales se preparaban para iniciar un proceso judicial de enormes proporciones, y el vacío de poder en el emporio turístico dejaba margen para que facciones rivales emergieran, dispuestas a reclamar los despojos. Después del incesante vendaval mediático y de la caída del imperio que había sostenido a su familia durante generaciones, Santiago sintió que el peso de su legado corrupto le aplastaba el alma. Con el rostro marcado por la determinación y la tristeza, tomó la decisión de renunciar a todo lo que alguna vez consideró su orgullo. Consciente de que la única forma de enmendar sus errores era asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos bajo la tutela de su padre, transfirió todas las acciones de la empresa a sus propios hijos, garantizándoles un futuro libre de la opresión del apellido Herrera. Este acto de renuncia simbolizaba su voluntad de apartarse de la élite que había fomentado la corrupción y la impunidad. En la sala de juntas de su antigua oficina, donde las paredes atestiguaban años de decisiones despiadadas, Santiago firmó cada documento con manos temblorosas. Al entregar el control total de la corporación a la nueva generación, sintió que se desvanecía un fragmento de su ego. Mientras cerraba el expediente final, una mezcla de alivio y pesar se apoderó de él, sabía que no habría vuelta atrás. Este sacrificio no solo representaba la renuncia a su poder, sino también el primer paso hacia una redención que, aunque incierta, parecía la única vía para reparar el daño causado. Con la reputación destrozada y el imperio en ruinas, Santiago comprendió que su verdadera misión era reconstruir, de alguna manera, lo que él mismo había destruido en el pasado. No buscaba retomar la relación perdida con Isabela en términos románticos tradicionales, sino ofrecerle su ayuda sincera para que, junto a ella, pudiera recomponer la vida destrozada por la avaricia y el engaño. La idea de colaborar en la reconstrucción de un futuro más honesto le llenaba de una esperanza que hacía mucho no experimentaba. Una tarde, en un parque tranquilo donde los rayos del sol se filtraban a través de los árboles, Santiago decidió acercarse a Isabela.
La encontró sentada en un banco, observando a sus hijos jugar, con una expresión que mezclaba cautela y melancolía. Con paso lento, se sentó a su lado, sintiendo el peso de cada palabra no dicha y el eco de los errores del pasado. Isabela, he tomado una decisión irreversible, dijo Santiago con voz baja pero firme, rompiendo el silencio que había reinado entre ellos. He entregado las acciones a mis hijos y me he alejado de ese mundo de sombras. Ya no deseo aferrarme a un legado manchado por la corrupción. Ella lo miró con ojos que reflejaban tanto desconfianza como una pizca de esperanza. No espero que todo se arregle de un día para otro, respondió ella, pero necesito ver que realmente has cambiado. No se trata solo de palabras, sino de hechos que demuestren tu compromiso con un futuro distinto. Santiago asintió, sintiendo como el dolor de los años se mezclaba con una renovada determinación. Te ofrezco mi ayuda para reconstruir lo que se ha perdido, no para recuperar el pasado, sino para forjar un camino nuevo. Quiero que sepas que, por primera vez, estoy dispuesto a poner el bienestar de otros por encima del mío, a renunciar a mi orgullo para poder amar de verdad. Los niños, que jugaban a lo lejos, se convirtieron en el testigo mudo de esa declaración. Isabela observó cómo sus pequeños se acercaban corriendo, y la ternura en su mirada se suavizó ante la imagen de un hombre que, a pesar de todo, mostraba señales de arrepentimiento genuino. Mira cómo ellos disfrutan sin preocuparse de nada, comentó Isabela mientras acariciaba la cabeza de uno de ellos. Tal vez, al ver esto, puedas comprender que el verdadero poder reside en la capacidad de brindar amor y seguridad, no en acumular riquezas. Santiago bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. He aprendido, por las malas, que el control y el dinero son frágiles. La única fuerza que puede sostenernos es el amor, y ese es un sentimiento que, cuando es genuino, se sacrifica sin dudar. Isabela permaneció en silencio, evaluando cada palabra, mientras una brisa suave parecía llevarse parte de la tensión acumulada durante tanto tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonalidades cálidas y dejando entrever la posibilidad de un nuevo amanecer. En ese ambiente cargado de emociones, la propuesta de Santiago se mostraba como un rayo de esperanza, una invitación a dejar atrás las sombras y a caminar juntos, aunque fuera por un sendero incierto. No te pido que olvides el pasado, continuó él, sino que aceptes mi ayuda para construir un futuro en el que podamos sanar las heridas y proteger a quienes más amamos. Isabela, con el rostro sereno y marcado por la experiencia, respondió con voz temblorosa. Tal vez, al final, este sea el inicio de algo que ni tú ni yo podríamos haber imaginado. Un nuevo comienzo, donde el sacrificio y el amor sean la base de todo. La conversación quedó suspendida en el aire, dejando abierta la posibilidad de una transformación profunda. Mientras la noche caía y las luces del parque se encendían, ambos se dieron cuenta de que el camino hacia la redención estaba lleno de incertidumbres y desafíos, pero también de una oportunidad inigualable para reescribir sus destinos. ¿Serán capaces de enfrentar juntos las consecuencias de sus actos y reconstruir lo que se perdió, o el peso del pasado los arrastrará nuevamente a la oscuridad? La respuesta quedaba flotando, mientras el futuro aguardaba, silencioso y desafiante. El tiempo transcurrido desde que Santiago ofreció su apoyo incondicional había dejado una huella profunda en ambos. En medio de la tormenta que asolaba su pasado, Isabela emergió con una fuerza renovada y decidida a transformar su dolor en esperanza para otras mujeres. Con el fin de construir un legado de superación, abrió un restaurante escuela en el que, además de ofrecer exquisitas creaciones gastronómicas, impartía talleres y charlas dirigidas a víctimas de violencia. Este espacio, lleno de luz y calidez, se convirtió en un refugio y en un centro de empoderamiento para aquellas que, como ella, habían sufrido en silencio. Cada rincón del establecimiento reflejaba la pasión y la resiliencia de su fundadora. Paredes decoradas con murales coloridos narraban historias de lucha y triunfo, mientras que mesas cuidadosamente dispuestas invitaban a compartir no solo una comida, sino también experiencias y anhelos de cambio. El aroma de platos tradicionales se mezclaba con la energía vibrante de un proyecto que buscaba sanar heridas a través de la unión y el aprendizaje. La dedicación de Isabela pronto la posicionó como una figura de referencia en el ámbito social y culinario, recibió reconocimientos
premios y mensajes de agradecimiento de mujeres que encontraban en su iniciativa una chispa de esperanza para reconstruir sus vidas. En silencio, Santiago comenzaba a visitar el restaurante con regularidad. Desde una esquina discreta, observaba cómo Isabela guiaba a las asistentes, transmitiendo confianza y enseñándoles que la vida podía ser reinventada. Con la mirada llena de admiración, el exmagnate notaba cómo los niños, que ocasionalmente acompañaban a Isabela, jugaban en un pequeño jardín, simbolizando la inocencia y la posibilidad de un futuro diferente. Estos encuentros le recordaban que, a pesar de los errores del pasado, existía la oportunidad de redención y de construir algo genuino. Una tarde, tras una sesión de trabajo en la que se impartían lecciones sobre cocina y empoderamiento, Santiago se acercó a Isabela en el umbral del local. El ambiente estaba impregnado de la calidez del atardecer y de la satisfacción de quienes habían aprendido a sobreponerse al dolor. Con voz pausada y llena de emoción, él expresó: «He venido a ver cómo florece lo que siempre soñaste. Este lugar no es solo un restaurante, es un símbolo de fortaleza». Isabela, sorprendida por la presencia del hombre que una vez había marcado su destino, le respondió con una mezcla de recelo y ternura. «Cada plato, cada historia contada aquí es el reflejo de lo que muchas han logrado transformar. No puedo negar que aún guardo heridas, pero cada sonrisa que veo me impulsa a seguir adelante». Santiago asintió, dejando escapar un suspiro profundo. «Quisiera poder borrar el pasado, ofrecerte el perdón que mereces, aunque sé que las cicatrices son testigos de lo vivido. Pero estoy aquí para ayudarte a reconstruir lo que se perdió, sin esperar nada a cambio». La conversación se prolongó en una atmósfera cargada de silencios y miradas significativas. Aunque el amor entre ellos seguía latente, el resentimiento y la desconfianza persistían, evidenciando que el perdón era un camino arduo y lleno de incertidumbres. Santiago se comprometió en silencio a apoyar el proyecto, visitando el centro en varias ocasiones, colaborando con donaciones y asesorando discretamente en asuntos administrativos, sin pretender recuperar lo que una vez fue. La distancia emocional que había existido se fue reduciendo poco a poco, pero las heridas del pasado seguían abiertas, reclamando tiempo y esfuerzo para sanar. Isabela, por su parte, se mostraba cautelosa en cada encuentro, pero no podía negar que la presencia de Santiago, aunque distante, aportaba una luz inesperada en medio de la oscuridad. En una ocasión, mientras compartían un café en la intimidad del local, ella preguntó con voz tenue: «¿Crees que algún día podamos dejar atrás todo lo que nos hirió?». Él la miró con sinceridad y contestó: «No sé si el olvido sea posible, pero sí creo en la posibilidad de perdonarnos y de construir algo nuevo, basado en el respeto y el amor genuino». Las palabras quedaron flotando en el aire, abriendo una ventana hacia un futuro incierto en el que la reconciliación no era una meta inmediata, sino un proceso lleno de altibajos y decisiones difíciles. Mientras la noche se cerraba sobre el restaurante y las luces cálidas iluminaban cada rincón del proyecto, ambos se dieron cuenta de que el camino hacia la sanación estaba apenas comenzando. La pregunta de si podrían superar los fantasmas del pasado seguía en el aire, dejando la puerta abierta para la siguiente etapa de una historia que, aunque marcada por el dolor, también se teñía de la posibilidad de un nuevo renacer. La noche se había tornado gris, y la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. En el umbral del restaurante escuela, donde tantas historias de superación se habían forjado, Santiago apareció de improviso. Con el rostro iluminado por la melancolía y el arrepentimiento, se detuvo frente a la entrada, portando en la mano aquella antigua alianza, testigo mudo de un amor que, pese a las heridas, aún latía con fuerza. El ambiente estaba cargado de una calma expectante. Los faroles brillaban en las aceras mojadas, y el murmullo de la lluvia acompañaba cada paso. Isabela, quien había cerrado la jornada de talleres con sus alumnas, emergió del interior del local, con el rostro suavizado por la emoción y los ojos ligeramente humedecidos. Al verlo, sus pupilas se iluminaron con una mezcla de sorpresa y resignación. El pasado y el presente se entrelazaban en ese instante decisivo. Sin mediar palabra, Santiago se acercó despacio. La atmósfera parecía suspenderse en un instante, mientras las gotas de agua dibujaban trazos en la oscuridad.
Con un gesto lleno de ternura y sin necesidad de explicaciones, extendió la alianza antigua, aquella que había sido símbolo de promesas rotas y de un amor olvidado, pero que ahora relucía con la esperanza de un nuevo comienzo. Isabela, conteniendo las lágrimas, se detuvo a escudriñar el rostro de Santiago. Durante un largo y silencioso segundo, las palabras parecieron innecesarias, pues todo se decía en la mirada. Finalmente, ella tomó la alianza con manos temblorosas y, sin pronunciar una sola palabra, se lanzó a sus brazos. El abrazo que selló ese reencuentro fue cálido y sincero, cargado de perdón y redención. En ese instante, los niños, que habían observado todo desde la seguridad del local, se acercaron con pasos curiosos y risueños. Con inocencia, se unieron al abrazo, formando un círculo familiar que parecía desafiar la adversidad. La escena, capturada en un video espontáneo por uno de los trabajadores del restaurante, mostraba a 4 almas que, a pesar del dolor acumulado y de las cicatrices del pasado, encontraban en el amor la fuerza para renacer. Nunca pensé que vería este día, murmuró Santiago, con la voz quebrada pero llena de convicción, mientras acariciaba el rostro de Isabela. Tampoco yo imaginé que podríamos hallar la manera de sanar, respondió ella, apoyando su mano en el hombro de su antiguo amor. Tal vez el perdón no borre todo lo vivido, pero nos permite caminar juntos hacia un futuro mejor. La lluvia seguía cayendo, y en cada gota se reflejaba la posibilidad de un renacer. Los 4 salieron del restaurante, caminando bajo la luz tenue de las farolas, mientras la cámara capturaba el mágico cuadro, la pareja, de brazos entrelazados, y los niños corriendo a su lado, iluminados por la esperanza de un nuevo comienzo. En off, la narración se elevó con una voz serena y profunda. No todo dolor es el fin. A veces, es el comienzo de una nueva historia, real, imperfecta y hecha de amor. La escena final mostró a la familia caminando por las calles mojadas, dejando atrás sombras de un pasado tormentoso. Cada paso resonaba con la promesa de días llenos de posibilidad, en los que la honestidad y la compasión pudieran florecer de nuevo. La alianza, símbolo de lo que fue y de lo que puede ser, descansaba en la palma de Isabela, recordándole a todos que el amor, a pesar de sus errores y desencuentros, siempre tiene la capacidad de transformar el dolor en fuerza y en un camino hacia la sanación. El futuro se abría ante ellos, incierto pero luminoso, y mientras la noche daba paso a un nuevo amanecer, la familia se adentraba en un viaje compartido, en el que cada latido del corazón era un paso hacia la redención y la posibilidad de una vida construida con verdad, perdón y, sobre todo, amor. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.